Amén, amén. Dios los bendiga, hermano. Paz de Cristo. Hace frío. Amén, hermano. Vamos a gozarnos en esta noche, hermanos. Amados hermanos, ¿cuántos dicen amén? Con estas hermosas alabanzas del hermano Saúl. Que Dios lo siga bendiciendo, que le dé de su gracia y lo use. Entonces, una cordial bienvenida en esta noche preciosa a nuestra hermana Jessica, que está aquí con nosotros, que queremos que Dios Dios la bendiga hermosamente. En esta noche vamos a gozarnos, como debemos gozarnos siempre con la palabra de Dios, amados hermanos. Vamos a continuar también con el libro de Romanos en esta noche. Hemos venido alternando Romanos y Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, y hoy vamos a tocar el tema de Romanos, que ya estamos en el capítulo 11. Voy a leer desde el 13 al 24 y vamos a trabajar sobre el 17 al 21, ¿sí? Puedes tomar tu Biblia, leamos la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Demos gracias a Dios en esta noche, amados hermanos, por esta preciosa palabra, por este momento especial y único en el que el Señor nos permite estar delante de su presencia con un corazón lleno de gratitud por su palabra, por esa hermosa palabra que nos estimula a continuar adelante, hermanos, en medio de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Esta palabra es la que nos fortalece, la que nos lleva, la que nos levanta, y le damos gracias a Dios por ello. Gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús. Permítenos gozarnos en esta noche con tu palabra, pero sobre todo permite que la podamos atesorar en nuestros corazones para ponerla por obra como tú quieres que así sea, Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, Padre Santo. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a gozarnos un momento aquí. No va a ser muy extenso, pero no tampoco muy corto. Qué hermosos versículos, ¿no? Tenemos en esta noche. Hermosos versículos que nos permiten ver cómo Pablo da a los gentiles una seria advertencia, hermanos, en cuanto a tener una seria advertencia en cuanto a tener la misma clase de orgullo arrogante y presuntuoso que le ocasionó al Israel incrédulo, la exclusión de la bendición, hermanos.
Tenemos que entender que Dios no juzgó a Israel y ofreció el Evangelio a los gentiles porque los judíos sean más injustos o indignos que ellos por naturaleza, o porque los gentiles, o sea nosotros, seamos inherentemente más justos y dignos que los judíos, como nos lo enseña en Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Esa es la inversión exacta de la manera como los judíos habían visto a los gentiles por largo tiempo. Siempre nos habían visto así. Y no pasó mucho, hermanos, no pasó mucho tiempo antes de que los primeros cristianos gentiles se vieran tentados ¿a qué? A escarnecer a los judíos porque estos habían escarnecido a Cristo. Y hermanos, es verdaderamente que es un hecho trágico que varios textos del Nuevo Testamento hayan sido usados para promover el antisemitismo, o sea, estar en contra del pueblo judío a través de la historia de la iglesia, hasta incluir la era moderna, hermanos. Estos textos han sido sesgados de su marco original y contexto histórico. Ellos han sido dramatizados y repetidamente usados para atribuir la maldad al pueblo judío. Han sido empleados para justificar la persecución de los judíos en los últimos 2000 años, culminando con el asesinato de 6 millones de judíos en el Holocausto nazi. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, lleno de polémica contra los judíos, lanzando el grito: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos lo pronunciaron en Mateo 27, ellos lo pronunciaron y quedó registrado en Mateo 27, 25. Y esta noción, este conocimiento, hermanos, echó combustible al fuego del antisemitismo, de estar en contra del pueblo judío, que había existido en muchas naciones y culturas gentiles por varios siglos. Las mismas escrituras, hermanos, nos muestran claramente y nos dan muchos ejemplos de la enemistad que existió entre Israel y sus vecinos alrededor, tales como Siria, Fenicia, Moab, Edom y pueblos como los filisteos y otros en Canaán. También puede verse que en la conquista y dominio de Israel por parte de Babilonia, hermanos, Asiria, Grecia y luego Roma. Además, debido a que muchos creyentes de gentiles en la iglesia primitiva habían sido creados habían sido creados en medio del antisemitismo, de estar en contra del pueblo judío. No era difícil, hermanos, no era difícil que Satanás les tentara a mantener un prejuicio continuo en contra de los judíos, por motivos del rechazo y crucifixión perpetrados por Israel en contra de su propio Mesías y Salvador. Algunas, incluso en la época moderna, algunas sectas cristianas modernas están basadas en una ideología conocida como israelismo británico o anglo-israelismo, y ellos mantienen una noción totalmente apartada de las escrituras y la historia de que los anglosajones y los celtas, que son pueblos indoeuropeos que ocuparon Europa occidental y desarrollaron su cultura en las islas británicas, siempre han conformado las así llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Un título que, según ellos creen, escucha bien, los judíos ya no tienen derecho alguno porque Dios les rechazó y condenó eternamente a causa de haber rechazado y sometido a muerte a Jesucristo. El antisemitismo es el soporte mismo de esta clase de sectas. Pero permítanme decirles también en esta noche, hermanos, que también se refleja esto, el prejuicio menos extremo que a veces se esconde y casi siempre se niega en algunas iglesias y organizaciones cristianas. Y no es imposible, hermanos, creámoslo y tengamos cuidado, no es imposible que aún creyentes verdaderos
escuchen bien, se dejen infectar de esa antigua enfermedad espiritual que el Señor detesta con tanta intensidad. Hermanos, ¿por qué te menciono todo esto? Porque debemos considerar que la palabra favorita del Evangelio es salvar, hermanos. La salvación del hombre. Y la encontramos justo al principio de nuestro texto. Por eso te leí desde el versículo 13 y 14. Y dice el versículo 13 y 14, pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. El objetivo de Pablo, hermanos, con estos versículos es que mediante su ministerio las personas puedan ser salvas. Es lo que pretende Pablo, pero si todavía alguien pudiera decir, ¿salvos de qué? Porque vamos a encontrar mucho todavía eso. ¿Salvos de qué, Daniel? Pues Pablo nos ha enfatizado en Romanos capítulo 5, versículo 9 al 11, donde dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y aquí tenemos la primera necesidad, hermanos, de ser salvos de la ira de Dios. Y continúa el versículo 10 diciendo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos teniendo la segunda necesidad y es de estar reconciliados con Dios de tal manera que Él se convierta en nuestro gozo eterno, hermanos. Si no hemos llegado a ese punto de reconciliación, simple y sencillamente no puede haber gozo en el corazón del hombre. No puede haberlo. Y la tercera necesidad que el Evangelio da a conocer es la necesidad de ser liberados del pecado, hermanos. O sea, no solo del castigo, de la ira de Dios, no, sino del poder que produce la idolatría por el placer del pecado. Vamos a ser libres de ese poder, hermanos, a través del Evangelio. Veamos Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta? Amados hermanos, el tema de Romanos capítulo 11 sigue siendo la salvación de Israel. Veamos el versículo 16, ahí en tu Biblia, que dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amados hermanos, aquí Pablo está hablándonos sobre la salvación de Israel en el futuro. Cuando dice si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué quiere decir? Si la raíz es santa, nos está diciendo Pablo, si Abraham, Isaac y Jacob, que son la raíz, están escogidos y separados para Dios en una relación de pacto especial, las ramas también lo están. O sea, todo Israel en el tiempo futuro. Parte de la base también que tenemos para interpretar este versículo de esta manera, como te lo estoy diciendo, tú lo vas a encontrar adelantito en el versículo 28, que dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, por causa de nosotros ahora, hermanos. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que por causa de los padres, que por causa de la raíz, también son escogidas las ramas, o sea, la nación de manera general que se volverá a Cristo.
¿Cuándo se va a volver a Cristo la nación de Israel de manera general? Escucha bien, cuando el endurecimiento temporal que menciona la Escritura en el versículo 25 sea quitado, hermanos. Ahorita hay un endurecimiento temporal que será removido por decreto divino cuando la plenitud de los gentiles se logre. Y dice el versículo 25 y 26 de este capítulo 11, hermanos, qué hermoso habla Pablo aquí. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice la Valera 60. De esta manera, dice el versículo 26, de esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Hoy meditaremos, hermanos, con esta introducción, hoy meditaremos en el capítulo 11, versículo 17 al 20, que son muy hermosos versículos. ¿Y por qué vamos a meditar en ellos? Porque Pablo necesita afrontar el problema que Pablo, habiendo utilizado palabras que parecen fuera de la realidad, Pablo ha dicho en el versículo 16 que las ramas son santas. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios tomará a todo Israel para sí, porque todo Israel le pertenece a Dios, hermanos. Ellos son santos, ellos son separados para Dios como el pueblo de su pacto. Como ahora tú eres santo, es lo que quiere decir santo, separado para Dios del mundo y del pecado. Ellos son separados para Dios así, pero en la realidad que nos ha mostrado Pablo, por eso te digo que Pablo necesita afrontar este problema, Pablo necesita aclararlo, porque la realidad que nos ha mostrado Pablo es que muchos no están creyendo y están siendo desgajados de Cristo. Está fuerte eso, hermanos. Están siendo desgajados, están pereciendo, amados hermanos. Pablo nos lo dice claramente en Romanos capítulo 9, versículo 3 y versículo 27 del capítulo 9. En el versículo 3 dice, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. En el versículo 27 dice, Isaías por su parte proclama respecto a Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Se dan cuenta? Solo el remanente. Así es, amados hermanos, en el versículo 17 tenemos la realidad de los días de Pablo y de nuestros días, hermanos, que dice el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado. Aquí hay que tener cuidado, dice la Valera 60, en lugar de estas. No, hemos sido injertados entre ellas, ¿sí? No en lugar de ellas, hermanos. Aquí tenemos la realidad de los días de Pablo y de nuestros días. En el versículo 26, Pablo dice que todo Israel, hermanos, no cada individuo, el pueblo en su totalidad, cuando un día se vuelva a Cristo, será salvo. Pero por ahora hay ramas desgajadas. O sea, que los judíos no están creyendo en Cristo y no están en alianza con el pacto en condiciones de salvación, como lo dice Romanos capítulo 9, versículo 6, hermano, que te leo, ¿sí? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, ser una rama del olivo natural, escúchalo,
cultivado no garantiza que seamos parte de la savia, de la raíz del olivo. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, ¿cómo lo podemos entender de una manera práctica? Permítemelo explicártelo y vayamos entonces a los acontecimientos para que podamos entender todo esto que te estoy diciendo. Vuela tu imaginación, como te comente yo aquí. Jesús, el Mesías, vino hace 2000 años, predicó, ¿y qué vino a hacer? Predicó el reino de Dios a Israel. Con esto que hizo el Señor, confirmó y cumplió las promesas hechas a los padres, como lo estipula Romanos capítulo 15, versículo 8, que dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Hermanos, de ahora en adelante, habiendo hecho esto Jesús, estar unidos al olivo, estar unidos al verdadero Israel y estar unidos a Cristo por la fe, son lo mismo. ¿Se dan cuenta? No estaríamos descalificados nosotros, hermanos, dice, y son lo mismo porque dice Primera de Juan en capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice la Escritura en Juan, Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, y a la misma generación Jesús les dijo en Mateo 10, en Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús fue el camino para los judíos y el camino para nosotros para poder conectarnos a la raíz de Israel que salva, hermanos, que da vida. Él fue la simiente de Abraham, como lo especifica Gálatas capítulo 3, versículo 16, y la alianza salvadora con el pacto hecho con Abraham. Pero la realidad es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, amados hermanos, dice Juan capítulo 1, versículo 11, y por eso fueron desgajados. No son salvos, ellos tienen una alianza externa con el pacto y no una alianza interna. Ellos son étnicamente judíos, son judíos por raza, pero no judíos verdaderamente espirituales. Debemos recordar nosotros la escritura de Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que tenemos que memorizar, hermanos, y que dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Por tanto, dice el versículo 17, algunas ramas fueron desgajadas, y esa es la dolorosa realidad de aquel entonces y del tiempo presente, hermanos. Sigue pasando hasta que el endurecimiento temporal se ha levantado, hermanos. Este es el gran misterio revelado en Romanos capítulo 11, que vale la pena repetir constantemente, hermanos, en tus lecturas. Este es el gran misterio revelado. Los gentiles nos convertimos en parte del verdadero Israel, del Israel espiritual, hermanos. Amén. Las ramas silvestres, como tú y como yo, somos injertadas en el olivo natural cultivado, y esta es una de las ilustraciones más completas referente a los días de Pablo y a nuestros días. ¿Se dan cuenta? Y no solo en cuanto al desgajamiento de Israel, sino también que nos permite ver el precioso plan de Dios, hermanos, para que los gentiles seamos injertados. Es hermoso el Señor. En su plan estaba el mundo.
Y oremos para que el Señor siga alcanzando a tantos como Él quiere y sabe que van a venir. Pero también esta preciosa ilustración, hermanos, así como nos permite ver la gloria de lo que somos participados, nos advierte del peligro para nosotros los gentiles. Y vamos a mencionar este peligro brevemente, con él cerraremos. Y quiero que entendamos que somos partícipes, que nos permite ver la gloria. Tú y yo participamos de esa gloria, hermanos. La gloria para los gentiles es obvia, como lo describe el versículo 17. Te lo repito una vez más, pero algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Tremendas figuras que usa Pablo, pero que podemos entender en el contexto, hermanos. Tremenda palabra, expresión que quiere decir que ahora los gentiles estamos heredando las promesas de Israel. La rica savia de la raíz del olivo, hermanos, que Pablo menciona aquí, representa las bendiciones que fluyen de dónde, del pacto hecho con Abraham. Si eres un verdadero cristiano, si le has entregado el corazón a Cristo de una manera genuina, tú eres un heredero de las promesas dadas a Abraham. Eso es motivo de gozo eterno, hermanos. Desde ahorita ya en que le entregamos el corazón, tú tienes que saber que eres sujeto de esas promesas dadas al Padre Abraham. Como ocurre en el versículo 20, ¿cómo ocurre? Podríamos preguntarnos, el versículo 20 nos lo explica, hermanos. Dice, desgajados por su incredulidad, ¿quiénes? Los judíos. Y mantenidos por la fe, ¿quiénes? Los gentiles creyentes. Estamos unidos al olivo por la fe. ¿Es difícil seguir? No, hermanos, porque la fe es un regalo de Dios. Si has creído verdaderamente, esa fe ya está en ti. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso? Te da lo que tú necesitas para mantenerte en el camino. No te dice, ve y busca. Llegaste a mí, creíste en mí, yo tengo todo para que tú te mantengas. Y es por la fe, hermanos. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 7, lo presenta hermosamente y nos dice, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La fe en Cristo es la unión con Abraham, hermanos. La fe nos une, por tanto, ¿a dónde o a qué? A la raíz, a la rica savia de la raíz del olivo, que te vuelvo a repetir, son las promesas de Dios. Pablo nos está resumiendo en Romanos capítulo 11 lo que nos enseñó en Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17, y él dice, fíjate bien, que la promesa está de acuerdo con la gracia y está garantizada a toda su descendencia, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Por tanto, ¿quién es Abraham? Podrían preguntarse algunos. Abraham es el padre de todos los que confían en Cristo, hermanos. ¿Has confiado en Cristo? Él es tu Padre. Tantos judíos como gentiles somos ahora el verdadero Israel de Dios, hermanos. Y si somos el verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual, heredamos la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, de que serían herederos del mundo, como dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Todas las promesas son nuestras, hermano. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús mora en ti, su Espíritu está en ti, todas las promesas que están en la palabra de Dios son tuyas. Tremendo. Cuando meditamos en eso podemos comprender, hermanos,
que estás viendo la misma gloria, la gloria de esta ilustración para nosotros los gentiles. ¿Por qué te menciono esto? Quiero que consideres en esta noche que antes tú y yo no éramos pueblo. Recuerda eso toda tu vida. Dice Romanos capítulo 9, versículo 26, y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Ay, hermano, eso es para que te goces. No éramos pueblo, ustedes no son mi pueblo, estábamos desechados. Según los judíos, nosotros éramos carboncitos para el infierno. Y date cuenta, vamos con Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, que dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban, ¿cómo estábamos? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, dice Pablo, y ajenos a la promesa, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación, hermanos. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo en el versículo 13, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Creemos en el sacrificio cruento en la cruz del Calvario. Lo hemos recibido como Señor y Salvador, porque sabemos que fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Fíjate de todo lo que venimos a gozar ahora, por haber creído, estando desechados, estando sueltos de la mano de Dios. Es algo que el pueblo tiene que tener en mente y que tiene que levantar al pueblo día a día, con gozo en el corazón. Yo no era, pero ahora soy. Yo no era el pueblo de Dios, pero ahora soy parte del pueblo de Dios. Ahora somos el mismo pueblo de Dios, hermanos, junto con todos los judíos creyentes en Cristo, hermanos. Porque tenemos hermanos judíos creyentes en Cristo. Somos el verdadero Israel y herederos de la promesa de salvación. Gócense en esta noche y todos los días de su vida con esa carta preciosa de Romanos. Y aquí Pablo también, como te dije, en esta parte segunda, nos habla del peligro, o se preocupa por el peligro que tú y yo podemos tener como gentiles. Debemos preguntarlos, ¿habrá peligro para los gentiles? Este peligro quiero que entiendan que está bien presente en la mente de Pablo. El principal interés de Pablo en estos versículos, ¿qué pretende Pablo hacer con nosotros? A iluminarnos, fortalecernos, y en este texto que estamos trabajando en esta noche, es cortar de raíz, hermanos, todo orgullo, toda arrogancia o antisemitismo. Si es que hubiese algo dentro de nuestras mentes que por desconocimiento hayamos arrastrado hasta este momento, que pudiera venir de la verdad referente a que las ramas judías están desgajadas para que las ramas gentiles puedan ser injertadas. Como dice la versión, que en su lugar fuimos injertados, no, entre ellos. Ellos no están desechados, ¿sí? Dos veces Pablo siente que el orgullo del corazón gentil está listo para estallar si no viene la palabra y nos ilumina, hermanos. Si no la conocemos, si no la leemos, podríamos caer ahí. Pero Pablo nos advierte en estos versículos dos veces y una tercera vez más en el versículo 25. Dice, pero si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, dice el versículo 18, no seas arrogante para con las ramas. Luego nuevamente en el versículo 20, en la parte B dice, no seas altanero, sino teme.
Pablo lo dice una vez más en el versículo 25, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Este asunto es extremadamente importante, extremadamente serio para Pablo, hermanos, porque cuán fácilmente el corazón orgulloso y no espiritual puede volver una verdad que exalta a Dios en una verdad de autoexaltación. Le podemos querer robar la gloria a Dios, hermanos, con lo que Dios ha hecho, está haciendo. El objetivo primordial de Pablo es cortar de raíz ese orgullo, hermanos. Y también nos da Pablo tres preciosas razones para que evitemos eso, amados hermanos, para que lo evitemos. Nos da tres razones para demostrar que el orgullo, el regocijo perverso y el antisemitismo son completamente contrarios a la verdad, no van con la verdad. El número uno nos dice que nuestra vida depende de la raíz, hermanos, de la raíz judía y no de otra, hermanos. De ahí depende, nuestra vida eterna depende de esa raíz. El número dos dice que la fe es lo único que nos une al olivo de la salvación. Hermanos, y la fe por su propia naturaleza y por su origen no se puede gloriar a sí misma, porque es un regalo que se te da. ¿Sí? Parte número 3, si damos pie o entrada al orgullo, a la jactancia o al antisemitismo, Dios nos desgajará para siempre, hermanos. Dice el versículo 18, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Oh, hermanos, esta palabra debemos meditarla y guardarla en nuestro corazón y ayudar a tantos como podamos. A tantos que necesitan esa redirección, si acaso estuvieran en un nivel de orgullo, de ignorancia al respecto de dónde están nuestras raíces, porque venimos del pueblo judío, de ahí el cristianismo nace en el judaísmo, hermanos, ¿sí? Y necesitamos poner eso fuertemente en nuestro corazón, hermanos, ¿sí? ¿Por qué es necesario eso? Podrías preguntarte, hermano Daniel. Simple y sencillamente porque la raíz judía nos sustenta y no nosotros a ella. Y la raíz judía viene a involucrar todo, son los padres judíos, la escritura judía, las promesas judías, la historia judía, el Mesías judío. ¿Sí? Ser cristiano, hermanos, verdaderamente significa convertirse en un verdadero judío. Hermanos, te lo repito, ser cristianos significa convertirse en un verdadero judío. Ser cristiano significa encontrar nuestro linaje, ¿dónde? En Abraham y en nuestra descendencia. Ser cristiano significa creer y amar la Torá, los escritos y los profetas, que es la palabra de Dios. Ser cristiano significa estar injertado, ¿dónde? En el pacto judío. Recuerden que somos adoptados, hermanos, ¿sí? Ser cristiano, el orgullo antisemita solo prueba solo prueba que no sabemos ni quiénes somos. Si es que hubiese ese orgullo en el corazón de algún hermano en Cristo, que estuviera contra el pueblo judío, eso prueba que no sabe ni quién es, o que no somos lo que decimos ser. Te invito a que te pongas en pie, hermanos. Esta palabra preciosa en esta noche, para concluir, nos lleva a que tú y yo quitemos de nuestra mente, si lo hubiera, todo comentario, calumnia e insinuaciones negativas, y no usemos, por ejemplo, la palabra judío
como un verbo, no hablemos de ellos y sobre ellos de una manera estereotípica que contraste su verdadera personalidad. Reconozcamos que es el pueblo escogido de Dios, hermanos. Por tanto, debemos frenar nuestras lenguas de comentarios que si antes por nuestra ignorancia los llegábamos a hacer, pues posiblemente Dios nos lo perdonaría. Pero ya con el conocimiento de la palabra sería algo muy difícil, ¿eh? Tenemos que tener cuidado contra el pueblo judío, debemos orar por ellos porque Dios tiene propósito especial para ellos y recuerda que esta escritura nos muestra, este capítulo en especial nos muestra que hay un endurecimiento temporal que será removido y entonces todo Israel será salvo. Ahorita está ese endurecimiento temporal para que entre la plenitud, la totalidad de los gentiles y debemos darle gracias a Dios tú y yo por ese acontecimiento en que somos incluidos, no siendo pueblo, somos parte del pueblo de Dios ahora. ¿Sí? Dejemos, entendamos que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Qué quiero decirte con eso? Que nos debemos regocijar de la herencia judía que tenemos, hermanos. Tenemos que entender eso. Debemos regocijarnos de la herencia judía y deleitarnos grandemente al mostrar cómo esta herencia está completa en Jesucristo. Dejemos que esa preciosa expresión, tú no eres el que sustenta la raíz, tú no eres la raíz es la que te sustenta. Si dejamos que esa palabra penetre en nuestras mentes y quede en nuestros corazones, nos podrá llevar a tener una vida más humilde, hermanos, más humilde que le agrade a Dios, porque la persona que más necesita ser sustentada debe ser tarda para jactarse, hermanos. Y como verdaderos cristianos debemos haber hecho un profundo descubrimiento que yo estoy consciente de que tú lo sabes, hermano. ¿Cuál es? Que somos débiles, somos pecadores, estábamos perdidos y sin ayuda, por supuesto muertos en transgresiones y pecados, pero que por la gracia despertamos de ese sueño de autosuficiencia a la realidad de la dependencia de Dios, hermano. ¿Sí? Dependencia completa de la gracia de Dios, y si nos jactamos sobre las ramas no va a agradarle a nuestro Padre. Si somos antisemitas y orgullosos, demostrará que no sabemos quiénes somos realmente. Meditemos eso, hermanos, que esta palabra quede en nuestros corazones, que tú vuelvas a repasarla y démosle gracias a Dios en esta noche por esta bendita palabra, Señor. Te damos gracias de una manera especial por tu presencia, por tu palabra, Padre, por este momento hermoso en que nos haces meditar en esta herencia de la cual tú nos has hecho partícipe, Señor. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, Padre, que esta palabra sea atesorada en nuestros corazones para amarte, adorarte, Padre, para exaltarte, para orar por tu pueblo, Señor. Te damos gracias por la salvación que tú tuviste para con nosotros y te damos gracias por todos aquellos que habrán de ser agregados, por aquellos hermanos pródigos, por aquellas ovejas que están fuera de tu redil y que pronto vendrán conforme a tu misericordia y a tu gracia, Padre. Bendice a tu pueblo Israel en esta noche, te lo pedimos, Padre, y llévanos en el hueco de tu preciosa mano para gozar de tus bendiciones en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén, amados.